Hoy tenemos el honor de conversar con una de las mujeres más influyentes de la vida pública en Honduras, Gabriela Núñez Ennabe, economista, exministra de Finanzas, expresidenta del Banco Central, exdiputada y consultora internacional para organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha ocupado cargos claves en momentos decisivos para el país, y su voz ha sido escuchada tanto dentro del Congreso Nacional como en escenarios internacionales. Pero detrás de cada cargo hay una historia de esfuerzo, valores firmes y decisiones que han marcado su vida y la de muchos. Una mujer que ha sabido equilibrar su rol como líder con el de madre y ciudadana comprometida con su país. Hoy, en esta entrevista, conoceremos a la mujer detrás de los títulos, su camino, sus retos y el legado que quiere dejar a las nuevas generaciones. Bienvenida, Gabriela Núñez. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Exitosas que Inspiran, un programa dedicado para todas las mujeres, especialmente a nuestras futuras generaciones. El día de hoy tengo el honor de presentarles a esta gran mujer que ustedes acaban ya de ver en la introducción, Gabriela Núñez. Y voy a comenzar diciéndole que yo fui una niña que crecí viendo todo el liderazgo que ejercía en los diferentes puestos que ha ocupado en el gobierno, pero también veía muchos titulares de Gabriela Núñez, y para mí personalmente es un placer tenerla en este programa, conocerla un poco más, qué hay detrás de todos los cargos que ha ostentado. Así que, licenciada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias, muy contenta, Lilian, de estar en este set y poder transmitir esa inspiración, como tú bien dices, a las nuevas generaciones y a las que también ya van también proyectando con mayor madurez sus decisiones de vida. Bueno, licenciada, la verdad es que usted sí ha sido una inspiración porque, para comenzar, fue la primera mujer ministra de Finanzas de nuestro país. O sea, eso ya habla mucho en ser la primera en ostentar un cargo que había sido o venía siendo ocupado por hombres. También ha sido consultora de diferentes organismos económicos, porque su carrera prácticamente se ha desarrollado en la economía, ¿verdad? Así es. Pero después de todo esto, yo quiero conocer a Gabriela Núñez. ¿Qué la mueve? ¿Qué le gusta? ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? Pues mi infancia fue bonita, ¿verdad? 6 hermanos, yo soy la mayor de todos ellos, con un padre y una madre que nos enseñó los valores cristianos, ¿verdad? La presencia de Dios, la unidad de la familia. Jugábamos con lo que tal vez en aquel tiempo no estaban las redes sociales ni todo aquello, pero siempre teníamos como papelitos, ¿verdad? Que uno se mandaba entre uno y otros, los amigos. Fue bonita, de mucho estudio también, mucha disciplina en el hogar, porque hay que poner también disciplina, máximo que éramos 6, casi todos de la misma edad, bien seguiditos. Entonces mi mamá hizo un gran trabajo realmente con nosotros de amor, de enseñanza, de disciplina. Mi papá nos enseñó siempre a usar un diccionario. Bueno, ahora es Google, pero en ese entonces siempre decía, no, búsquelo en el diccionario y empiece a buscar y léamelo. Usted fue criada en ese entorno en el que la educación era primordial entonces. Totalmente. O sea, era como una regla. Es que su papá era abogado. Mi papá era abogado y notario, fue ministro del Trabajo el primer periodo de Villeda Morales. Sí. Y luego pues con otros presidentes también, y fue impulsor del Seguro Social, del Instituto Hondureño para la Rehabilitación del Inválido, del Código de Trabajo. Es decir, en aquella época donde las transformaciones y conquistas sociales principalmente estuvieron en manos del gobierno del presidente Villeda Morales, y mi papá pues ministro del Trabajo. O sea, en su casa siempre se hablaba de mucha preparación y educación, y usted se creció viendo un entorno de mucha responsabilidad de familia, pero de país también. Sí, pero también jugábamos. Es sí, decir, tuvo una infancia normal. Jugábamos carrito, pelota, corríamos bajo la lluvia, muy bonito, la verdad. O sea, su papá, si lo pudiéramos en este momento describir, ejerció mucho impacto en su vida. Sí, él nos enseñó mucho sobre
la honestidad, el trabajo, la seriedad, responsabilidad, la paciencia, la tolerancia, la prudencia sobre todo, y la superación, porque él fue una persona que realmente logró superarse en su vida, ¿verdad? Desde muy niño, pues él empezó su primer grado a la edad de los 11 años. Entonces, impulsado por mi abuela, y fue una persona de superación, a tal grado pues de que él logró destacar en posiciones importantes y hay mucha gente que lo quiere aún, y cuando recién falleció, que duró muchos años, una larga vida. Esa es una bendición para todos, para mí, para mis hermanos, para quienes lo conocieron en las aulas, porque fue docente universitario también para muchos que hoy en día son abogados. Mire qué interesante, o sea, nuestros padres siempre tienen un impacto bastante grande en la vida desde que somos pequeños, ¿verdad? Y su papel como hermana mayor, ¿cómo lo ejerció? ¿Se sintió en algún momento algún peso por ser la hermana mayor? Pues el mayor siempre es el que tiene que dar el ejemplo, sí, ¿verdad? Y el chiquito es el que hay que consentir, y lo que está en medio no se sabe qué están haciendo. pero sí, claro que sí. Y sobre todo, pues mi mamá falleció muy joven, ¿verdad? Yo tenía 19 años. Y todos mis hermanos, pues hasta el menor, que tenía 11 años aproximadamente, pues fue un shock para la familia, ¿verdad? Porque eso no lo esperábamos, no estaba pues como en una situación que mirábamos, fue algo tan rápido, y yo creo que ahí pues me enseñó a ser más independiente, a ganar más madurez, también a estar más pendiente de mis hermanos, de mi papá. Pero realmente que mi papá hizo la función de papá y mamá, porque realmente nos permitió también a nosotros irnos al extranjero, a estudiar. O sea, él no se limitaba porque él era el que estaba como de jefe de hogar y no tenía a mi mamá. Siempre nos permitió pues crecer en nuestra vida, así que eso dice mucho pues de alguien que realmente amaba a su familia. Sí, qué bonito. ¿Y hubo algún momento en su vida, licenciada, que marcó un antes y un después en ese periodo? Pues yo creo que sí, la muerte de mi mamá. Yo creo que para cualquier persona, especialmente si son muy jóvenes como era yo en aquel entonces, sí marcó la vida, ¿verdad? O sea, y creo que sigue influyendo, ¿verdad? Porque a pesar de que han pasado 40 años, siempre uno tiene en la memoria, ¿verdad? ¿Qué le gustaría a mi mamá que yo haga? ¿Estoy haciéndolo bien o no? Entonces yo creo que los jóvenes, aunque estén lejos, fuera de su papá, siempre tienen que pensar antes de tomar una decisión, sí, ¿qué les dice su corazón? ¿Mi mamá estaría contenta o mi papá estaría contento que yo haga esto? Y la respuesta llega fácil. Entonces sí, yo creo que mi mamá siempre, a pesar de que murió joven, pues ella era economista, fue economista, de las primeras mujeres economistas, y yo aprendí mucho de ella, ¿verdad? De economía, y fue mi inspiración en esta carrera. Bueno, y justo yo le iba a consultar eso, porque usted estudió aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? En el Instituto Tegucigalpa, y cómo llega esa pasión por la economía cuando su papá es abogado. Pero bueno, ya sabemos la respuesta. Fíjese que yo estuve toda mi primaria y ciclo en el Instituto María Auxiliadora. Pero a mí me gustaba la economía, entonces el Instituto María Auxiliadora no tenía la carrera de perito mercantil. Y fue así como yo decidí moverme de colegio, siempre pensando en que mi carrera era estudiar en la universidad economía. Y como mi mamá era economista, pues ella tenía muchos libros, ¿verdad? De moneda y banca, de comercio internacional, de economía, ¿verdad? Política. Y yo siempre como que agarraba sus libros y hasta me adueñaba de ellos porque le ponía mi nombre. O sea, los libros tenían el nombre de ella, pero también yo les ponía mi nombre. Entonces, y me gustaban los gráficos, ¿verdad? Y el estudio del comportamiento de las decisiones de los consumidores. Y todo eso me fue atrayendo, y así que estudié pues en el Tegucigalpa esa carrera, preparándome para entrar a la universidad. Y ya en la universidad usted se gradúa con honores en la UNA. Y luego se gana una beca para ir al extranjero. Sí. ¿Ese momento usted lo buscó o llegó a su vida? No, fíjese que yo, bueno, sí estudié, y en la universidad la carrera de economía era muy aplicada, por supuesto, y como me apasionaba, yo creo que si a algo les apasiona,
eso es más fácil hacerlo, ¿verdad? Lograrlo. Así que terminé mi carrera, como bien dice, pues con excelentes calificaciones. Y eso bueno, fui instructora de matemáticas en el último año de mi carrera. Y también fue bien cómico, pues diría yo, porque yo era muy jovencita y mis alumnos casi eran de la misma edad que yo. Así que, pero eso me permitió aplicar a esta beca Fulbright del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Y yo estaba ya en el Banco Central y mi jefe de aquel entonces, por cierto, después fue presidente del Banco Central, Manuel Bautista, me dijo, óigame, usted debería de aplicar a esa beca. ¿Y qué tengo que hacer? No, preséntese mañana que ya están los primeros exámenes. Así que me fui al examen, a una entrevista, y 2 de enero yo ya estaba en un avión sin saber hablar inglés, porque no sabía hablar inglés, pero el programa de becas me daba la oportunidad de estudiar 6 meses de inglés y prepararme para la maestría. Así que he sido aventada, yo creo que he sido aventada, eso me ha servido mucho, ¿verdad? Atrevida. Porque creo que las oportunidades no se dan 2 veces en la vida, ¿verdad? Y uno tiene que tener una buena actitud para lograr alcanzar lo que se proponga. Así que me fui sin hablar inglés, pues solo lo que le enseñaban en el colegio a uno, que era muy poco. Y en ese momento quedaban sus hermanos pequeños. Sí, quedaban todos mis hermanos. Mi papá estaba pues dispuesto, como le digo yo, permitió, me fui yo, después fue mi hermano, después fue mi otro hermano, íbamos y veníamos también, ¿verdad? Sí. Porque estudiábamos y regresábamos ya a casa, ¿verdad? Wow, qué bonita formación, ¿verdad? Y sí. Yo creo que los padres tienen mucho que ver en esto, y yo siempre lo digo, y creo que la mayoría de las mujeres que hemos entrevistado, siempre el mismo patrón es esa excelente educación que ven en casa. Lo que los hijos ven desde pequeños es lo que realmente replican en su vida. Y ser la hermana mayor también, y empezar un camino para que sus hermanos la puedan seguir o superarla incluso, creo que también es una gran responsabilidad. Pero una gran responsabilidad llega también a su vida cuando decide servirle al país. ¿Cómo usted decide o llega a la oportunidad? Pues mi carrera la inicié en el Banco Central, y me tocó, al regresar de mi maestría, pues me tocó ya trabajar por ejemplo, en ese entonces estaba el presidente del Banco Central, el licenciado Ricardo Maduro, y él llamó un equipo de los recientemente graduados, hicimos un equipo como de apoyo técnico, de asesores, y ahí empecé a formarme con otras personas también con más experiencia. Me di a conocer más, ¿verdad?, con el licenciado Guillermo Hueso, que era el coordinador del gabinete económico, Guillermo Hueso padre, que en paz descanse, y con don Juan Ferrera, presidente del gobierno Reina, y yo fui creciendo, ¿verdad? Y creo que lo que a uno como mujer le vale es mantenerse siempre con criterio profesional, ser propositivo, no tener temor, que tenemos la capacidad. Es un mundo, el mundo de las finanzas es un mundo donde prevalece la mayoría figuras masculinas, ¿verdad? Por lo que ha significado el poder del manejo del mundo financiero, pero la mujer ha ido abriendo espacios, ha ido abriendo esos caminos y se los ha sabido ganar. Sí, eso le iba a consultar, porque llegar a un puesto como la primera mujer ministra de finanzas, ¿cómo se logra? ¿Cuál es la clave del éxito para hacer prevalecer su ética profesional sobre cualquier tipo de género que la gente podría estar viendo? Yo llegué a ser ministra conociendo muy poco al ingeniero Carlos Flores, que era el presidente en ese entonces. Me conoció él porque cuando estaba en el Ministerio de Finanzas como viceministra, me tocaba apoyar al licenciado Juan Ferrera en la preparación de los presupuestos de la República, y me tocaba irlos a defender al Congreso. Y ahí fue donde él me conoció, y también obviamente el licenciado Guillermo Hueso también dijo, esta es la persona para este nuevo gobierno que va a comenzar. Así que yo estaba en Washington en ese entonces, estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, recién había tenido mi bebé, vine al país cuando ya tenía apenas 30 días, y como repito, las oportunidades no se dan 2 veces. Si yo no hubiera aceptado en aquel entonces, yo creo que tal vez no hubiera hecho la carrera que tuve desde ese momento, aunque ella había sido viceministra, había tenido larga experiencia en el Banco Central.
Creo que esa oportunidad la asumí, tenía 35 años aproximadamente, con una bebé de 30 días viviendo en Estados Unidos y me vine, ¿verdad? Así que ahí comenzó parte del por qué fui la primera ministra de Finanzas. Es decir, ya tenía experiencia, estaba muy joven y los que estaban también nombrándose como supuestos ministros eran pues varones. ¿Verdad? Y tal vez que decían, yo creo que ella no va a aceptar porque recién acaba de tener su bebé, pero ahí estaba yo. Así que, bueno, creo que a mi hija le pusieron el nombre de la ministrita porque también, obviamente que ya poco más de 6, 8 meses yo empezaba a llevarla a la oficina porque tenía pues como mamá también que hacer esa función. ¡Wow! ¡Qué impactante! En esta primera parte hemos aprendido que las oportunidades solo llegan una vez en la vida y que no todo va a estar perfecto para comenzar. Nos lo ha demostrado en este momento la licenciada Gabriela Núñez y lo más importante, tener determinación y esa convicción de que lo voy a hacer, no importa lo que pase. Así es, esa es la conclusión perfecta. Esa es la conclusión de este primer bloque donde usted acaba de conocer un poco más sobre los inicios de Gabriela Núñez. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.